Hay decisiones que una mujer toma sin imaginar que, al dar un solo paso, está cruzando un límite del que no podrá regresar. Para Elisa, aceptar aquel trabajo no era una elección, sino la última cuerda que podía aferrar antes de caer al abismo. A sus 22 años, con las cuentas acumuladas y una soledad que parecía acompañarla desde siempre, nunca sospechó que esa oferta aparentemente simple la conduciría directamente al corazón de un hombre que no sabía amar, que no sabía pedir ayuda y que no sabía perdonar. El camino hacia la mansión fue largo, silencioso y extraño. El coche avanzaba por una carretera serpenteante, mientras el conductor evitaba mirarla por el retrovisor, como si llevarla allí fuera un acto que preferiría negar. Ella no preguntó nada. Su pecho ardía con una mezcla de miedo y determinación que no sabía nombrar. Había cuidado pacientes antes, pero ninguno como él. Ninguno que fuera descrito como irreverente, excesivamente exigente y completamente intolerante a la presencia humana. Nadie le explicó por qué tantas enfermeras habían renunciado, y quizás eso era lo más inquietante. La mansión apareció entre los pinos como un gigante dormido, imponente, fría y silenciosa, como si respirara por sí sola. Elisa sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba al cruzar el portón negro que se cerró a sus espaldas con un sonido metálico y definitivo. La casa era hermosa, sí, pero había belleza que hería, y aquel lugar tenía exactamente ese tipo de belleza, la que parece esconder ruinas detrás del mármol, terror detrás del lujo. Cuando la puerta principal se abrió, la gobernanta apenas la saludó. Su mirada, pesada y atormentada, parecía suplicar algo sin pronunciarlo. «Él no confía en nadie», murmuró, «menos aún en alguien tan joven». Elisa quiso responder, pero en ese instante lo vio, y todo lo que sabía del mundo se contrajo en un solo latido. No estaba preparada para enfrentarse a Octavio, no para su mirada cortante, no para su arrogancia, y mucho menos para lo que descubriría al verlo desnudo por primera vez. Algo que ninguna enfermera anterior había tenido el valor o el destino de presenciar. Elisa jamás pensó que la vida pudiera cambiar en cuestión de horas, pero allí estaba, frente a la mansión más intimidante que había visto en su existencia, sosteniendo una carpeta amarillenta con su nombre escrito en tinta negra y la promesa de un salario que podría salvarla. La agencia de enfermería había asegurado que el caso era delicado, estrictamente privado y altamente remunerado. No mencionaron, sin embargo, la palabra que la había perseguido desde que recibió la oferta: riesgo. Porque algo dentro de ella sabía que aquel trabajo no era normal. Y aún así, aceptó. La necesidad tiene un modo cruel de apagar los miedos. Con el alquiler atrasado, una amenaza de desalojo colgando sobre su cabeza, y ninguna familia que pudiera sostenerla, Elisa sintió que no tenía derecho a negarse. Era joven, estudiosa, responsable, pero también era virgen, algo que jamás había considerado relevante para su profesión. Sin embargo, el coordinador de la agencia insistió en esa condición con demasiada precisión, como si se tratara de un requisito indispensable para tratar al paciente. Aquello la inquietó desde el primer momento, pero la cifra ofrecida era demasiado alta para hacer preguntas. Mientras seguía a la gobernanta por los pasillos silenciosos, Elisa comprendió que la mansión no solo era grande, era un laberinto construido para esconder secretos. Cada cuadro parecía observarla. Cada alfombra amortiguaba pasos como si la casa misma temiera ser descubierta. Las cortinas, gruesas y oscuras, impedían el paso de la luz del amanecer, creando sombras que parecían deslizarse por las paredes. No era un hogar, era un refugio blindado contra el mundo exterior. La gobernanta, Carmen, caminaba rápido, pero cada tanto miraba a Elisa como si se preguntara si debía advertirle algo. No lo hizo. O no pudo. Solo dijo una frase antes de abrir la puerta del ala donde él se encontraba. Octavio no se deja cuidar, no tolera la compasión, y detesta sentir que alguien lo observa. Elisa asintió, aunque su corazón golpeaba con fuerza. Había estudiado anatomía, primeros auxilios, cuidados posoperatorios,
pero nadie le enseñó cómo tratar a un hombre que había perdido todo: movilidad, voluntad, temperamento y, según los rumores, hasta su humanidad. Tampoco le enseñaron qué hacer cuando el paciente era tan joven, tan atractivo y tan devastado por dentro, que resultaba imposible no sentir algo: temor, compasión, curiosidad o las tres cosas juntas. Lo que Elisa aún no sabía era que aquel primer día marcaría el inicio de un vínculo prohibido, imprevisible y profundamente peligroso. Un vínculo que comenzaría con un baño, y con un cuerpo marcado por algo que nunca debió haber ocurrido. Si esta historia ya empezó a atraparte, no olvides dejar tu me gusta para que podamos seguir creando relatos intensos como este. Tu apoyo es lo que nos permite continuar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Me encantará saber desde dónde nos acompañas en esta aventura llena de emoción, misterio y amor prohibido. Elisa entró en la habitación sosteniendo la carpeta contra su pecho, como si fuera un escudo improvisado. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave pero definitivo, y durante un instante creyó haber quedado atrapada en otro mundo. La luz que entraba por las cortinas entreabiertas bañaba el lugar con un tono ámbar que bordeaba lo melancólico. El aire olía a madera pulida y medicamentos costosos. Y allí, junto a la ventana, con la espalda rígida y las manos apoyadas en las ruedas de su silla, estaba él, Octavio Montenegro, el hombre cuyo nombre ella había repetido mentalmente durante todo el trayecto, sin imaginar que la realidad sería mucho más intensa que cualquier advertencia escuchada en la agencia. Octavio giró lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se posaron en ella, Elisa sintió una descarga eléctrica recorrerle la columna. No era simplemente atractivo, era un tipo de belleza que imponía distancia. Sus facciones afiladas parecían esculpidas por una mano obsesionada con la perfección. Su mandíbula marcada, su nariz recta, sus labios tensos como una línea de desaprobación permanente. Pero lo que realmente la estremeció fueron sus ojos. Oscuros, penetrantes, cargados de una mezcla de ira contenida y una tristeza tan profunda que resultaba casi insoportable de sostener. «Así que tú eres la novedad del mes», murmuró él con una voz grave que parecía arrastrar cicatrices invisibles. «Otra niña enviada para intentar hacerme creer que necesito ayuda». Elisa tragó saliva. Había imaginado muchas formas de iniciar esa conversación, pero ninguna se parecía a lo que estaba ocurriendo. Dio un paso adelante, manteniendo la espalda recta y el semblante profesional que tanto había practicado frente al espejo. «Soy Elisa, enfermera certificada. Estoy aquí para asistirlo en lo que necesite», dijo, intentando que su voz no temblara. Él rió, una risa seca, cortante, casi cruel. «¿Asistirme? ¿Tú? ¿Cuántos años tienes?» «19, 22», respondió ella sin ceder terreno. «Demasiado joven para entender lo que significa cuidar de alguien como yo». La forma en que pronunció «alguien como yo» hizo que Elisa sintiera un nudo en el estómago. Sus ojos bajaron un instante hacia las piernas inmóviles del hombre, cubiertas por pantalones deportivos oscuros. Luego regresaron a su rostro, decidida a no cometer el error de mostrar pena. La compasión, según Carmen, era el detonante que hacía estallar su temperamento. «Estoy capacitada», insistió con suavidad, «y si me permite, puedo empezar evaluando sus necesidades del día». Octavio ladeó la cabeza, estudiándola como si quisiera descubrir dónde estaba su punto débil. «¿Sabes lo que significa evaluar mis necesidades, Elisa?» Ella asintió. «Necesita baño asistido, fisioterapia básica, control de medicamentos. ¿Y estás preparada para verlo todo?», lo dijo con un tono tan cargado de doble filo que el rubor subió instantáneo a las mejillas de ella. «¿Para tocarme aunque no hayas tocado a ningún hombre en tu vida?». Elisa sintió como el corazón le martillaba dentro del pecho. La agencia había investigado más de lo que imaginaba. Se obligó a respirar hondo, a colocar un muro entre su vulnerabilidad y la soberbia del hombre que tenía enfrente. «Mi vida personal no tiene relevancia en mi trabajo»,
contestó con firmeza. La sonrisa que él dibujó entonces no fue amable. Fue una sonrisa afilada, de alguien que acababa de encontrar un arma nueva. Interesante. Veremos cuánto dura tu seguridad, enfermera. Sin advertencia, Octavio tomó las ruedas de su silla y giró hacia el baño contiguo. Si realmente quieres quedarte, empezaremos por lo más incómodo, dijo, deteniéndose frente a la puerta. Prepárame el baño, agua tibia, toallas y paciencia, mucha paciencia. Elisa asintió, aunque un temblor le recorrió las manos. No era el trabajo lo que la intimidaba, sino la intensidad con la que él la miraba, como si quisiera desarmarla pieza por pieza. Entró al baño, encendió la luz y abrió la ducha adaptada. El vapor empezó a llenar el espacio, y mientras preparaba todo, no pudo evitar preguntarse quién era realmente aquel hombre que escondía más dolor del que admitía. Cuando regresó, él ya estaba allí, esperando. Sus dedos tamborileaban sobre los brazos de la silla, un gesto cargado de impaciencia. «Ayúdame a quitar la camisa», ordenó. No pidió, ordenó. Elisa tragó saliva. Sabía que ese momento llegaría, pero no tan pronto. Se acercó, sintiendo cómo cada paso que daba removía algo dentro de ella. Tomó la tela entre sus dedos y, con cuidado, la deslizó hacia arriba. Lo que vio debajo la dejó paralizada. No fue el torso marcado por músculos que demostraban fuerza incluso en reposo. No fue la piel cálida ni la respiración profunda del hombre que intentaba aparentar indiferencia. Fueron las cicatrices. Cicatrices gruesas, antiguas, crueles, que cruzaban su espalda como marcas de un castigo inhumano. En ese instante, Elisa comprendió que Octavio Montenegro no estaba roto por un accidente, estaba roto por algo, o alguien, que había querido destruirlo. Y ese descubrimiento cambió todo. Elisa retrocedió un paso sin proponérselo. No porque las cicatrices la asustaran, sino porque la golpearon con una fuerza inesperada, como si cada marca fuese un grito silencioso encerrado bajo la piel de aquel hombre que fingía no necesitar a nadie. Octavio no dijo nada, ni siquiera se tensó. Era como si estuviera acostumbrado a que cualquier persona que lo viera así retrocediera del mismo modo. Y tal vez por eso, cuando Elisa volvió a acercarse, lo hizo con deliberada calma, como quien se niega a caer en la trampa de la compasión fácil. Él levantó la barbilla apenas, sorprendido por su determinación. «¿Te impresionan?», preguntó con voz baja, casi ronca. Elisa negó suavemente con la cabeza. «Me impresionaría más que siguieran doliendo», respondió. Era una frase arriesgada, una provocación involuntaria. Pero en lugar de enfurecerse, Octavio la observó con una mezcla de desconfianza y una curiosidad que parecía no recordar cómo manejar. Ella deslizó la camisa por completo y la dejó sobre el respaldo de la silla. Sus dedos temblaban, pero no de miedo, no. Las cicatrices no la repelían, la indignaban. Eran huellas demasiado simétricas, demasiado profundas, demasiado repetidas para ser un accidente. Y aunque no dijo nada, su silencio hablaba por sí solo. Octavio notó ese silencio. Lo sintió en la forma en que ella respiraba, en la manera controlada con que se movía. «No inventes historias en tu cabeza», murmuró él. «No las necesitas para hacer tu trabajo». «No inventé nada», replicó ella sin mirarlo directamente. «El cuerpo nunca miente». Esa frase pareció atravesarlo, como si Elisa hubiese tocado una fibra que nadie había tenido el arrojo de rozar. Él la observó mientras ella preparaba la silla para trasladarlo al banco de la ducha. Había un método en cada movimiento de ella. Preciso, suave, respetuoso. Nada de lástima, nada de torpeza. Parecía más fuerte de lo que su apariencia delicada sugería. «Si te incomoda este proceso, dilo ahora», advirtió él. «Aún puedes renunciar». «No me incomoda», respondió ella. «Lo que me incomoda es que crea que necesito que me proteja de usted». El silencio entre ambos se volvió una cuerda tensa. Octavio frunció el ceño, no por dolor físico, sino porque aquella joven que debía temblar ante él se negaba a hacerlo. Y eso lo descolocaba.
Muy bien, murmuró finalmente. Entonces continúa. Elisa se colocó detrás de él para ayudarlo a inclinarse hacia adelante. Sus manos rozaron los hombros del hombre, y él contuvo un leve sobresalto. No era repulsión, era vulnerabilidad, la misma que ocultaba detrás de su arrogancia. Voy a levantarlo despacio, avisó ella. Diga si siente presión o molestia. No soy frágil, respondió él. No lo trato como frágil, susurró. Lo trato como humano. Por un instante algo en la expresión de Octavio cedió. Una grieta, una fisura en ese muro impenetrable que había construido durante meses. Pero la cerró de inmediato, como alguien que se niega a recordar que alguna vez supo confiar. Elisa logró colocarlo en el asiento adaptado, y el agua tibia comenzó a caer sobre su piel, resbalando por los surcos de sus cicatrices, iluminándolas como constelaciones distorsionadas. ¿No vas a preguntarme qué me pasó?, dijo él sin mirarla. No, respondió ella. Preguntar sería invadir. Usted hablará cuando lo necesite. La respuesta lo dejó sin aliento, aunque no lo mostró. Estaba acostumbrado a enfermeras que interrogaban, que murmuraban entre ellas, que veían sus heridas como un misterio morboso. Pero Elisa veía a la persona antes que a la tragedia. Y eso era de algún modo más peligroso que cualquier pregunta. Deberías tener miedo de mí, ¿sabes?, dijo él de pronto. No soy un paciente fácil, ni un hombre fácil. No estoy aquí para temerle, respondió ella mientras le enjuagaba la espalda con una esponja suave. Estoy aquí para ayudarlo a volver al mundo. Octavio rió, una risa amarga. El mundo no quiere de vuelta a alguien como yo. Elisa dejó la esponja en el borde de la ducha. Se movió hacia un lado, inclinando ligeramente la cabeza para mirarlo a los ojos. Entonces yo sí, dijo con una firmeza que no sabía que poseía. La respiración de Octavio se detuvo un segundo. No estaba preparado para esa frase, para esa mirada, para esa mujer. Sus ojos, antes nublados por el desprecio, brillaron apenas con algo que parecía miedo, pero no miedo de ella, sino de lo que podía llegar a sentir. No entiendes en lo que te estás metiendo, advirtió. Lo entenderé, susurró ella. Día a día. Fue entonces cuando Octavio desvió la mirada, tragando una verdad que no quería soltar. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no veía al inválido. No veía al millonario, no veía al hombre roto. Elisa lo veía a él, y eso, aunque ninguno lo admitiera, sería el principio de todo lo que vendría después. Elisa nunca olvidaría la forma en que Octavio la observó cuando terminó de bañarlo. No era deseo, no era rabia, no era gratitud, era algo más complejo, algo que se insinuaba detrás de su dureza, como un eco que él no conseguía silenciar. Había tensión, sí, pero también un interrogante silencioso. ¿Por qué esta mujer no huye? Esa pregunta se repetía en su mirada, aunque él intentara ocultarla bajo gestos de indiferencia. Elisa lo cubrió con una toalla amplia, y cuando sus dedos rozaron la base de su nuca, sintió un leve estremecimiento, tan rápido que podría haberlo imaginado, si no fuera porque él apretó los dientes. Mientras lo ayudaba a vestirse, Elisa notó que Octavio desviaba la mirada cada vez que tenía que admitir una limitación. No quería que lo empujara, que lo levantara o que lo sostuviera por más de un segundo, pero tampoco podía evitar necesitarla. Esa contradicción se volvía evidente en el modo en que sus manos, grandes y fuertes, se crispaban sobre los brazos de la silla. ¿Molestia?, preguntó ella cuando lo vio tensarse. No, respondió él. Es solo costumbre. Ella sabía que no hablaba de dolor físico, pero decidió no presionarlo. Cuando terminaron, Octavio indicó con un leve gesto que lo llevara al ventanal principal de la habitación, un enorme panel de vidrio que daba a los jardines posteriores. La luz de la tarde caía sobre su rostro, resaltando la dureza de sus facciones, pero también la delicadeza involuntaria de sus ojos. ¿Te han dicho alguna vez por qué estoy así?, preguntó de pronto sin mirarla. No,
respondió ella. Y no he querido preguntar. Bien, murmuró él. Así evitamos cuentos dramáticos. Elisa se quedó junto a él, sosteniendo la carpeta con su historial médico. No estaba segura de si debía abrirla, pero Octavio hizo un gesto leve con la cabeza. Puedes leerla si quieres. No encontrarás nada interesante. Ella la abrió. El diagnóstico era claro: lesión medular traumática. Pero la explicación oficial era confusa. Un accidente automovilístico de naturaleza dudosa, decía el informe. El vehículo había sido encontrado destrozado contra un muro, pero las marcas no coincidían con una colisión común. Elisa frunció el ceño. Esto no es un accidente típico, comentó en voz baja. No es tu problema, sentenció él con frialdad. Si afecta su recuperación, sí lo es. Octavio giró la cabeza, sorprendido por su firmeza. No estoy recuperándome, dijo. Estoy sobreviviendo. Elisa cerró el informe lentamente. Hay una diferencia entre sobrevivir y rendirse. Sobre la mandíbula de él se marcó una línea tensa. No sabes nada de rendirse, Elisa. No sé de usted, pero sé de personas que han sido derribadas, respondió con calma. Y todas tenían algo en común. Ninguna quería admitir que necesitaba ayuda. El silencio tomó el cuarto por completo. Un silencio pesado, lleno de verdades no dichas. Octavio apretó los labios, como si estuviera conteniendo palabras que no debía pronunciar. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó finalmente. Sé que te intimido. Lo noto en tu respiración. Elisa lo miró sin bajar la vista. No me intimida su cuerpo, me intimida su silencio. Él parpadeó. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para revelar que ella había tocado el punto exacto. De pronto, Octavio ladeó la cabeza, como si acabara de descubrir una pieza que no encajaba en su mapa mental. No eres como las otras, murmuró. Ellas me evitaban. Yo no vine a huir, respondió ella. Vine a trabajar. ¿Y aún así? Octavio la observó con una intensidad que la obligó a sostener el aire. Tú no viste mis cicatrices como señales de derrota. Las miraste como si fueran historia. Elisa sintió un leve calor ascenderle por el pecho. Porque lo son. Y las historias merecen ser contadas, incluso cuando duelen. Las mías no deberías querer conocerlas, dijo él, pero su voz ya no era un muro, era un susurro fatigado. Elisa se arrodilló frente a él para revisar la articulación de su rodilla, un procedimiento rutinario. Pero ese simple acto cambió la atmósfera. Quedaron a pocos centímetros de distancia, tan cerca que ella podía ver el brillo escondido detrás de la máscara de dureza que él usaba, tan cerca que él podía percibir el temblor, mínimo involuntario, de sus manos. Si vamos a trabajar juntos, dijo ella con suavidad, necesito que confíe en mí, no como enfermera, como persona. Octavio tragó con dificultad. Sus dedos se cerraron sobre el apoyabrazos de la silla. Entonces ocurrió algo inesperado. Él bajó la mirada hacia su propio cuerpo, inmóvil desde la cintura hacia abajo, y dijo, la confianza es un lujo que se pierde cuando te arrebatan la vida de golpe. Elisa levantó la vista hacia él. Entonces recuperémosla, susurró. Poco a poco. Octavio la observó durante un largo minuto, atrapado entre su resistencia y la verdad que se negaba a admitir, que necesitaba sentirse humano otra vez. Pero en la mansión Montenegro, nada era tan simple como querer, porque mientras ambos sostenían esa tensión frágil, una sombra cruzó por el pasillo, una sombra que había estado escuchando, una sombra que no quería que Octavio volviera a confiar en nadie. Elisa sintió un escalofrío en la nuca, esa sensación instintiva que solo aparece cuando alguien observa desde donde no debería. Giró la cabeza con discreción, pero el pasillo estaba vacío. La luz tenue que se filtraba desde las lámparas de pared apenas iluminaba el largo corredor, y aún así, la sensación persistía, envolviendo la habitación como un susurro invisible.
Octavio también pareció notarlo. Sus ojos se endurecieron y su postura, aunque limitada, se tensó de un modo que Elisa ya aprendía a reconocer. Era la reacción de un hombre acostumbrado a peligros silenciosos. «No te distraigas», murmuró él, como si quisiera negar lo obvio. Pero Elisa no ignoró lo que sintió. Aprendió en su corta vida que las cosas que se callan suelen ser las que más daño hacen. Cuando terminó de revisar la articulación de la rodilla, volvió a ponerse de pie. Notó que Octavio la observaba con extraña fijeza, como si buscara algo en su rostro, alguna señal que le permitiera decidir si confiar o expulsarla de su vida. Él abrió la boca para decir algo, pero en ese instante, la puerta se entreabrió sin aviso. El sonido fue mínimo, pero suficiente para quebrar la tensión. «Señor», dijo Carmen desde el umbral, «la cena se servirá en 1 hora». Octavio no respondió de inmediato. Sus ojos se volvieron afilados, casi sospechosos. «No toques la puerta sin anunciarte», ordenó. Carmen inclinó la cabeza, pero no se disculpó. «Lo sé, señor, solo vine a informar». Elisa sintió una vibración sutil en esa frase, como si la gobernanta estuviera diciendo algo más de lo que sus palabras permitían. Cuando Carmen desapareció por el pasillo, Octavio soltó un suspiro áspero, frustrado. «No confíes en ella», dijo sin mirarla, como quien entrega una advertencia arrastrada por la resignación. Elisa parpadeó sorprendida. «¿Por qué?» Octavio no respondió enseguida. Sus dedos rozaron una de las ruedas de la silla con un movimiento inquieto. «En esta casa», murmuró finalmente, «las paredes escuchan, y las personas obedecen». A Elisa le recorrió un frío amargo. «¿Obedecen a quién?» «A quien siempre ha mandado», dijo él con voz seca. «Mi padre». Elisa tardó en procesar esas palabras. La mansión tenía un aire de poder antiguo, de normas no escritas, pero no imaginó que el control pudiera ser tan profundo. «¿Y su padre?», preguntó con cautela. «¿Dónde está ahora?» Octavio clavó la mirada en la ventana. «Donde siempre, moviendo hilos, decidiendo qué partes de mi vida sigo teniendo y cuáles ya no». La respuesta era demasiado vaga, demasiado cargada de algo que él no quería nombrar. «¿Él tuvo que ver con su accidente?», soltó Elisa antes de poder detenerse. El silencio que siguió fue brutal. Octavio giró la cabeza lentamente, y en sus ojos no había ira, ni dolor, ni sorpresa. Había algo más inquietante, resignación. «No preguntes eso otra vez», dijo con voz baja. Elisa sintió que la habitación se volvía más pesada, la mansión más oscura. «Perdón», susurró. «No quería invadir». «Lo hiciste», respondió él, «pero no por maldad. Por lo que eres». Elisa frunció el ceño. «¿Y qué soy?» Octavio tardó un instante, como si la respuesta fuera demasiado vulnerable para entregarla fácilmente. «Alguien que mira más allá del miedo». Las palabras la golpearon con una calidez inesperada. No sabía si él intentaba halagarla, advertirla o protegerse de sí mismo, pero antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó en el pasillo. Un golpe rápido, casi como un choque de objetos. Octavio frunció el ceño. «Eso vino del ala este», dijo él, más para sí mismo que para ella. «¿Qué hay allí?», preguntó Elisa. «Mi antiguo estudio», respondió con una dureza que heló el aire. «¿Alguien entró?» «Nadie debería. Las llaves las tengo yo». Elisa sintió un latido acelerado en el pecho. La sombra del pasillo no había sido una alucinación. «¿Quiere que vaya a revisar?», preguntó con cautela. Octavio negó con firmeza. «No. No te acerques a esa parte de la casa. Nunca». «¿Por qué?» «Porque allí es donde empezó mi desgracia», susurró él. «Y donde mi padre esconde las partes de mi vida que no quiere que nadie conozca». Un escalofrío le recorrió la espalda. La mansión ya no parecía solo un lugar lujoso cargado de secretos. Era una prisión disfrazada de elegancia. Una prisión donde él había sido condenado sin juicio.
Octavio, empezó a decir ella, pero él la interrumpió. No intentes salvarme, dijo. No puedes. No vine a salvarlo, respondió ella sin pensar. Vine a acompañarlo. La expresión de él se quebró por un segundo, como si aquella frase hubiese tocado un rincón de su alma que llevaba demasiado tiempo cerrado con llave. Pero entonces, detrás de la pared, se escucharon pasos. Lentos, controlados, observando. Elisa no estaba equivocada. Alguien vigilaba. Alguien que no quería que ella supiera la verdad. Alguien que necesitaba que Octavio siguiera roto. La noche cayó sobre la mansión Montenegro como una manta pesada que no dejaba pasar ni una brizna de consuelo. Elisa apenas había regresado a su pequeño cuarto cuando escuchó de nuevo ese sonido que ya comenzaba a reconocer. Pasos arrastrados, sigilosos, demasiado lentos para alguien que caminara con naturalidad, pero demasiado firmes para ser casualidad. Se acercaban hacia el ala este, hacia el estudio prohibido. Una parte de ella quiso ignorarlo, aferrarse a la seguridad aparente de su habitación, pero otra, más fuerte, más obstinada, más humana, la obligó a abrir la puerta y asomar la cabeza al pasillo oscuro. Lo que vio no fue una figura clara, sino una sombra alargada que se deslizaba hacia una puerta entreabierta. No era Carmen, no era un empleado. Era algo que se movía con el dominio de quien conocía cada rincón de la casa. Y entonces entendió. Ese alguien no huía. Ese alguien revisaba. El corazón de Elisa latía con tanta fuerza que temió que el eco resonara en las paredes. Avanzó de puntillas intentando que el suelo de madera no delatara su presencia. Cuando estuvo a pocos metros de la puerta del estudio, escuchó el sonido de papeles siendo removidos con brusquedad. Después, una voz grave, autoritaria, marcada por la arrogancia del poder que nunca ha sido cuestionado. «No debiste dejar evidencia, Octavio», susurró el desconocido, aunque no había nadie más allí. Elisa sintió un frío punzante en el pecho. Era la voz del padre de Octavio, ese hombre cuya presencia nadie mencionaba, pero cuyo control se sentía en cada pared de la mansión. Coronel Montenegro. Antes de que pudiera asomarse por completo, una tabla del suelo crujió bajo su peso. El ruido fue mínimo, pero suficiente. La sombra giró bruscamente, y Elisa, aterrorizada, retrocedió hacia la oscuridad del pasillo, conteniendo el aliento. La puerta del estudio se abrió con violencia. «¿Quién anda ahí?», tronó la voz. Elisa corrió. No pensó, no respiró, solo corrió hasta llegar a la habitación de Octavio. Golpeó la puerta con desesperación. «Ábrame, por favor». Por suerte, él aún estaba despierto. La puerta se abrió apenas 2 segundos después, y Elisa se lanzó dentro como si escapara de un depredador. Octavio frunció el ceño de inmediato al ver su estado. Pálida, temblando, con los ojos llenos de una alarma que no era exageración. «¿Qué pasó?», preguntó con un tono que no conocía. «Protector. ¿Hay alguien en el estudio, revisando, buscando algo?» Elisa apenas podía hablar. Él la sostuvo por el antebrazo, y aunque sus manos eran frías, su voz fue sorprendentemente firme. «Dime que no entraste». «No, pero creo que él me vio». «¿Quién?». Elisa tragó saliva. «Su padre». El silencio que siguió fue tan cruel como una bofetada. El rostro de Octavio, que ya era una máscara de dureza, perdió toda expresión humana. Sus pupilas se contrajeron, como si una verdad insoportable subiera desde su pecho hasta su garganta. «Escúchame bien», dijo él en voz baja. «No vuelvas a acercarte al ala este. No abras esa puerta. No hables con él. No le entregues nada. Pero, te lo digo por tu vida, Elisa, no por proteger la mía». Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Él tuvo que ver con lo que le hicieron? Octavio cerró los ojos por un segundo, como si la pregunta lo apuñalara en un punto donde ya no quedaban defensas. «Mi padre no soporta la debilidad», murmuró, «y cuando cree que alguien lo traiciona, hace lo que sea para castigarlo. ¿Usted lo traicionó?».
Intenté escapar de su control. Eso, para él, ya es traición. Elisa sintió el pecho arder de indignación. No puede permitir que siga haciéndole daño. ¿Y qué quieres que haga?, la encaró él. Estoy así por intentar detenerlo. ¿Qué crees que pasaría contigo? Ella bajó la mirada, pero no retrocedió. No soy una niña indefensa. Eres exactamente eso, dijo con voz quebrada. Y por eso estoy aterrado. Elisa levantó la vista. Octavio nunca había usado esa palabra, temerrito, temor, y mucho menos para referirse a ella. Pero justo cuando iba a responder, la manija de la puerta giró lentamente, sin golpes, sin aviso, sin permiso. Los dos se quedaron inmóviles. La puerta no se abrió, solo giró, como una advertencia. Segundos después, los pasos se alejaron por el pasillo. Elisa sintió que el aire regresaba a sus pulmones, aunque su cuerpo seguía temblando. Octavio la miró como si se culpara por haberla metido en aquel infierno. A partir de ahora, dijo él, con una determinación que casi dolía, no te alejarás de mí. Elisa abrió la boca para protestar. No es una orden, añadió. Es lo único que puede mantenerte viva. Y por primera vez Elisa entendió algo que jamás hubiera imaginado. Octavio no estaba roto por un accidente. No estaba paralizado por mala suerte. Y no estaba prisionero por debilidad. Estaba prisionero de su propio padre. Y ahora, ella también. Elisa jamás imaginó que un empleo temporal se convertiría en el epicentro de una guerra silenciosa, donde cada paso podía despertar la furia de un hombre acostumbrado a destruir lo que no podía controlar. Pero mientras observaba a Octavio bajo la tenue luz de la madrugada, comprendió que pese a todo, él seguía siendo alguien que merecía ser salvado. No por compasión, no por obligación profesional, sino porque dentro de ese cuerpo marcado, de ese temperamento abrasivo y de ese silencio que ocultaba más dolor del que un ser humano debería soportar, aún quedaba algo intacto: la capacidad de sentir. Y ella, sin buscarlo, había tocado justamente ese punto, aquel que nadie, ni siquiera él, creía que seguía vivo. Octavio también lo sabía. Lo entendió cuando la vio temblar frente a la puerta que su padre había intentado abrir. Y lo entendió aún más cuando ella se negó a dejarlo solo, a pesar de los riesgos. Por primera vez desde su accidente, alguien se preocupaba por él sin buscar poder, dinero o favores. Solo lo veía, tal como era. No al heredero, no al inválido, no al hombre quebrado por la violencia, sino al hombre que aún podía luchar, sentir, elegir. Fue en ese instante, en ese silencio compartido donde la amenaza seguía palpitando en los pasillos, que Octavio tomó la decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Enfrentaría a su padre, aunque eso significara abrir todas las heridas que había evitado por meses, pero lo haría acompañado. No permitiría que Elisa se convirtiera en otra víctima del Imperio Montenegro. Y así, mientras la primera luz del amanecer rozaba las ventanas de la mansión, los dos entendieron algo que no habían querido aceptar. Estaban unidos por un vínculo que había nacido del miedo, del dolor, de la vulnerabilidad, pero que ahora ardía con una fuerza imposible de negar. No era simple dependencia, no era necesidad. Era el inicio de un amor prohibido, peligroso, inevitable. Un amor que iba a desafiar al hombre más poderoso que ambos habían conocido. Y juntos, aunque el mundo se les viniera encima, estaban dispuestos a enfrentarlo.